Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular, aranceles y costo de operación aduaneros. Quien les saluda, su facilitador virtual, el tutor influente, Magíster Ramón Oscar Pérez, quien los ha estado acompañando durante estas 9 semanas de clase. Hoy, miércoles 18 de marzo del 2026. Iniciamos nuestro cuarto y último encuentro síncrono de este laxo académico 2026-1, cumpliendo con lo establecido en nuestro plan de evaluación. Es importante, estimados participantes, mencionarles que ya ustedes tienen a su disposición las notas cargadas en zonas de estudiante, lo que quiere decir que ya ustedes pueden ir viendo su acumulado, cuánto llevan. Y allí van viendo cómo van. Es importante también mencionarles que ya la semana que viene entramos a nuestra última semana, o sea, semana 10 para la entrega de la actividad sumativa número 4. ¿Ok? Y por eso es que es importante saber para que cada uno de ustedes entreguen su última evaluación y puedan cerrar de manera exitosa este lapso académico que están cursando. Recordemos que ya estamos en semana decisiva, como dice el dicho. Estamos ya en semana Estamos ya en semana decisiva como tal. Bien, estimados participantes, hoy vamos a hablar un poquito sobre ese núcleo temático número 4, donde nos habla del proceso de importación. Recordemos que ese proceso de importación va aplicado a lo que son las normas aduaneras, ¿ok? Esas normas aduaneras donde nosotros vamos aplicando, donde nosotros vamos corrigiendo, donde nosotros vamos controlando y vamos ejecutando según las normas y procedimientos como tal. Recordemos la pirámide de Kelsen. Es una pirámide donde está el orden jerárquico de las leyes. ¿Y por qué se hace mención aquí? Porque recordemos que cuando hablamos de procesos de importación, hay vinculaciones y acuerdos y tratados internacionales que quizás rigen para unos y para otros no. Entonces tenemos la Constitución, luego los acuerdos y tratados internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los decretos y reglamentos, ¿ok? Que allí es importante saber, conocer y por último las resoluciones del SENAE, ¿ok? Ese SENAE automáticamente nos dice, ¿ok? Nos dice de que nosotros debemos estar en conocimiento de esa parte aduanera y por eso es que lo llaman la biblioteca aduanera como tal. Ok. Luego de conocer la parte de la pirámide de Kelsen, sabemos que tenemos lo que es
importación y exportaciones, porque ese es el proceso mediante el cual uno valida, uno revisa, uno ve. Entonces tenemos primero lo que son las importaciones. La importación se refiere a la entrada de dinero y servicios al territorio nacional, proveniente, ¿ok? Proveniente de otro país. Este proceso es vital. ¿Por qué es vital? Porque nos permite satisfacer la demanda interna de productos que no pueden ser producidos, ¿ok? Que no pueden ser producidos localmente de manera eficiente o en cantidades suficientes. Prácticamente es la compra que yo hago en otro país. Y tenemos las exportaciones. Las exportaciones es el proceso de envío de bienes y servicios desde el territorio nacional hasta los mercados extranjeros. En constante con la importación, la exportación permite a los productores nacionales acceder a mercados internacionales y diversificar sus fuentes de ingresos. Recordemos que cuando hablamos de exportación, nosotros simplemente es que vendemos fuera, o sea, vendemos a otro país como tal. Y esa venta automáticamente pasa por un control y ese control es mediante el Banco Central de Venezuela, ¿ok? Ahora bien, tenemos que hay un proceso de importación. El proceso de importación tiene sus pasos y aquí nosotros lo podemos vincular en 8 pasos, ¿ok? Tenemos el primer paso que es el proveedor. Identificar mercancía y definir el ICOTER. ¿Ok? Luego tenemos el embarque de orden. Conocer puerto de embarque, definir puerto de destino, identificar líneas navieras. Como tres, puerto de destino. Maniobra de desembarque, contenedor lleno, revisión ocular física de la carga, entrega de contenedor lleno, tarifa de seguridad, el muelle por tonelada, la fumigación. Luego tenemos el agente aduanal, que es solicitar maniobra, la recepción de documento, clasificación de la mercancía, elaborar pedimento, cálculo de aranceles, valida el pedimento y el pago del medimento aduanero. ¿Ok? Fíjense ustedes que aquí también está lo que es la aduana. Y la aduana tiene lo que es el primer reconocimiento en verde si está libre de revisión y en rojo si está en revisión de mercancía. Aquí es lo que se conoce como el semáforo, lo que se conoce como el sistema SIDUNEA, que él me va informando a mí el estatus de esa mercancía que yo estoy trayendo de afuera, o sea, cómo se encuentra y en qué paso se encuentra. Tenemos también el transporte de destino final, contratado en su mayoría por el cliente o el agente aduanero. El almacén del cliente, que es que el transporte lo traslada ya. Y por último, llega a lo que es el regreso del contenedor, que es el lavado de el contenedor vacío, recepción de contenedor vacío. Fíjense ustedes que estos son como que los 8 pasos de ese proceso de importación y que nosotros debemos tenerlo presente a la hora de que una entidad, una organización o una empresa quiera hacer un proceso de importación, es decir, una compra fuera. Luego tenemos para ir definiendo qué es el proceso de importación. Se refiere a las etapas que se deben seguir para traer bienes o servicios de un país extranjero a otro. Este proceso
incluye la legalización de mercancías y el cumplimiento de requisitos arancelarios y otros impuestos aplicables. Además, implica que el cliente debe superar ciertas fases para recibir el producto, lo que puede variar según los acuerdos comerciales entre los países. Tenemos que, en resumen, el proceso de importación, o sea, o la importación como tal, es fundamental. ¿Fundamental para qué? Para el comercio internacional, ya que permite a los países acceder a productos que no se producen localmente o que son más económicos en otros lugares. Ok, hasta los momentos, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Ninguna. Ok, entonces seguimos. Hay unos pasos clave para el proceso de importación y ese proceso de importación va a depender. ¿De qué va a depender? Primero, del estudio de mercado, ¿ok? De ese estudio de mercado. El estudio de mercado, antes de iniciar el proceso, es fundamental realizar un cálculo de mercado para evaluar la viabilidad de la importación y conocer a los proveedores potenciales. Eso es lo primero. Tenemos un registro y documentación. ¿Ok? Tenemos un registro y documentación. Ese registro y documentación la tenemos clasificada en registro ante la Cámara de Comercio y la inscripción en el Registro Único Tributario, que es conocido como el RIF. ¿Ok? Entonces tenemos el registro entre la Cámara de Comercio. Es necesario registrarse y obtener un número de identificación tributaria, ¿ok? Esto es lo que se conoce como el NIT, ¿ok? Número de identificación tributaria. Y tenemos la inscripción en el Registro Único Tributario, que es el RIF. Esto permite interactuar con la autoridad aduanera. Por eso es que aquí es importante conocer, saber. También tenemos la cotización y negociación. Importantísimo. Cotización y negociación. Entonces, aquí es bueno contactar a proveedores extranjeros para solicitar cotizaciones que incluyan precio, condiciones de entrega y formas de pago. Es importante confirmar el pedido mediante una orden de compra. Eso es lo principal. ¿Ok? La orden de compra. ¿Por qué? Porque la orden de compra
es lo que le da legalidad al acuerdo entre cada una de las personas como tal. Bueno, de las personas y de los acuerdos que hay entre cada uno de ellos. Ok, fíjense ustedes. Aquí es importante, ¿por qué? Porque en esta cotización y negociación contactamos a proveedores extranjeros para solicitar cotizaciones que incluyan precios, condiciones de entrega y forma de pago. Es importante confirmar el pedido mediante una orden de compra. Así de sencillo. Luego tiene el permiso de importación. Ese permiso de importación como tal, ese permiso de importación como tal, solicita los permisos necesarios para importar que pueden incluir licencias aduaneras y cumplir con regulaciones específicas. Tenemos transportes y embarque. Aquí automáticamente es contratar un servicio de transporte para el envío de mercancía, dependiendo de los términos acordados, es decir, el CIF o el FOB. El exportador o el importador asume diferentes responsabilidades. Y aquí es importante, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque nosotros debemos tenerlo presente como tal. Luego tenemos la llegada y la nacionalización, que es básicamente uno de los procesos, si se quiere, casi finales. Es decir, la llegada y la nacionalización. Una vez que la mercancía llega al país, se debe realizar una nacionalización que implica el pago de aranceles e impuestos correspondientes y la legalización de la mercancía. ¿Ok? Eso allí es importante. Recordemos que cuando nosotros hacemos una importación, la legalización viene cuando llega, ¿ok? Cuando yo nacionalizo, cuando yo, como quien dice, saca la partida de nacimiento, de que es una mercancía ya legalizada dentro del territorio venezolano, ¿ok? Como tal. Tenemos también almacenamiento y distribución. Finalmente, la mercancía puede ser almacenada en un depósito o zona franca antes de ser distribuida al mercado local. ¿Ok? Eso ahí es importantísimo. Luego tenemos aquí, ¿verdad? Unas consideraciones finales. Pero antes de, hacemos el cierre sobre los pasos. Entonces tenemos el estudio de mercado, el registro y documentación, la cotización y negociación, el permiso de esa importación, transporte y embarque y la llegada y nacionalización, ¿ok? Porque llega y nacionaliza. Almacenamiento y distribución. Fíjense ustedes que una de las cosas que yo siempre le he mencionado y que las organizaciones tienen que tener muy presente es que deben de contar con un buen flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque en el momento que yo traigo una importación, debo tener ese dinero de manera disponible. ¿Para qué?
Para yo poder, para yo poder establecer acuerdos, ¿ok? Para yo poder establecer de que, bueno, chévere, llega, nacionalizo y ya una vez que la aduana me dice, ya es mercancía de tu propiedad y está en orden, ya automáticamente pasa ya a mi poder. Almacenamiento y distribución, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos algunas consideraciones finales. Y esas consideraciones finales es que, bueno, debemos tenerlas muy presentes, ¿ok? Porque dice, bueno, el proceso de importación es complejo y eso lo sabemos, ¿ok? Es complejo como tal. Requiere de una buena comprensión de las regulaciones aduaneras y comerciales. Es recomendable contar con el apoyo de un agente aduanal que facilite, ¿ok? En este caso, que facilite el cumplimiento de todos los requisitos y sobre todo asegurar una importación exitosa. Eso es lo principal. Si yo tengo y cuento con un agente aduanal que me permita a mí encaminarme y saber qué son los pasos que tengo que hacer, ahí automáticamente cumplo con esos requisitos y aseguro una importación exitosa. Este proceso no solo mejora la oferta del producto, ¿ok? Sino que también puede aumentar la competitividad de las empresas en la que también puede aumentar la competitividad en la industria como tal. Fíjense que aquí, estimados participantes, es importante. ¿Por qué? Porque el proceso de importación en Venezuela ha experimentado una serie de cambios significativos. Tenemos recientemente, ¿ok? La reforma parcial del arancel de aduanas. Esto fue en el decreto 5198 de enero 2026, donde se presenta cuáles fueron esos cambios. Por lo menos tenemos la fase de planificación y registro. Es decir, debe existir un registro de usuario aduanero, conocido como la RUA. ¿Ok? Obligatorio ante el CENIA para todas las empresas que importan. El RIF actualizado, que sabemos que eso es un requisito obligatorio. Agente de aduana. Por ley, la mayoría de las operaciones deben realizarse mediante un agente aduanal, pero un agente aduanal que esté autorizado, ¿ok? Eso es importantísimo. Y bueno, la clasificación arancelaria, que aquí es importante, bueno, identificar el código del producto, conocer esa parte de impuesto, ese régimen legal y aplicar esos permisos que sean claves. Como punto dos tenemos esa obtención de permisología, lo que es la parte del régimen legal, el permiso de COMEX, ¿ok? Que administrado por el Ministerio de Comercio Exterior, tenemos CENCAMER, los permisos sanitarios
y el certificado de no producción, que es el CNP. También tenemos documentación obligatoria, que es la factura comercial definitiva, los documentos de transporte. En este caso, bueno, el Bill of Lading, la guía aérea, carta de porte, la lista de embarque, ¿ok? Certificado de origen, la póliza de seguro, que eso es importantísimo. Toda la mercancía que yo importo debe estar, en este caso, asegurada, ¿ok? Contra todo riesgo. Porque el traslado, bien sea aéreo, marítimo, siempre corre riesgo. Porque si viene aéreo, de repente puede suceder que el avión se caiga. Si de repente viene en barco, puede ser que el barco se hunda, ¿ve? Entonces, siempre está ese riesgo y por eso es que la póliza de seguro es obligatoria. Y bueno, tenemos cuando llega lo que es el proceso de la aduana, que es el manifiesto de carga, la declaración aduanera. Esa declaración aduanera es la que se presenta ante el CENIA para lo que es la parte de la base imponible y el cálculo de los impuestos que se vayan a realizar. Y bueno, los canales de selectividad, que era lo que yo les decía del famoso semáforo que se conoce como el sistema de Sidunea, que el canal verde, lentamente inmediato, el amarillo, que es la revisión de documentos, y el rojo, reconocimiento físico y documental. Tenemos que, bueno, en este año 2026 hay unas noticas de interés, como tenemos compliance. La normativa actual exige que la gestión de licencias se inicie antes del despacho en origen para evitar el silencio negativo o multas de sobreestadía. Y tenemos los vehículos. Se permite la importación de autos usados con un máximo de 5 años de antigüedad. Esto es según la resolución reciente del 2025. Bien, estimados participantes, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Vamos a dar un minutico por si hay alguna duda antes de terminar. Bueno, también es importante mencionarle que este encuentro síncrono número 4 está siendo grabado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que aquellos participantes que no pudieron conectarse en el momento que pueda, lo hagan, ¿ok? Y allí es importante también recordarles que cualquier duda, pregunta o inquietud pueden hacerla por el foro de dudas, recordando que la mensajería privada no es aceptada para hacer preguntas. ¿Por qué? Porque de repente la duda que tenga un compañero puede ser la duda que tenga otro de sus compañeros como tal. Bien, estimados participantes, ya para ir cerrando, los dejo con este pensamiento. Aunque el camino sea difícil, recuerda que cada paso que das te acerca más a tu objetivo. Y así mismo es. Ya ustedes están finalizando este trimestre 2026-1, suben un escalón y deben continuar, porque cada vez su meta, su objetivo trazado está más cerca. Para mí fue un verdadero placer, estimado participante, verlos acompañado en este laxo académico 2026-1, en una materia tan bonita, en una materia bastante interesante, donde se les saca bastante punta, porque son diferentes escenarios que se pueden presentar. Recordando que lo importante es seguir adelante, preparándose y capacitándose.
Seguimos en línea desde la virtualidad. Un abrazo en la distancia y Dios me los bendiga siempre. Feliz noche para todos. Ya sabe uno que si llegó el agua.